Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que han estado dando mucho de qué hablar, y que sé que a muchos de ustedes les interesa. Hoy vamos a sumergirnos en los secretos de la llamada entre Serkan y Özge. Sí, ese encuentro telefónico que ha generado tantas especulaciones y teorías. ¿Qué se dijeron exactamente? ¿Cuáles fueron las implicaciones de esa conversación? Prepárense porque vamos a poner cada detalle sobre la mesa. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, no olviden hacer clic en ese botón de suscripción si aún no lo han hecho. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido y además, se aseguran de no perderse nada de lo que publicamos. Bueno, empecemos. La llamada entre Serkan y Özge, ¿verdad? Un momento clave que para muchos marcó un antes y un después en la narrativa que estábamos siguiendo. Sabemos que estos dos personajes, Serkan y Özge, han tenido una dinámica bastante compleja a lo largo de la historia, llena de altibajos, malentendidos y, por supuesto, mucha tensión. Y esta llamada en particular se convirtió en el foco de atención porque se percibió como un punto de inflexión. Las reacciones de los fans, los análisis en foros y redes sociales, todo apuntaba a que esa conversación tenía un peso específico, y no era para menos. Lo primero que debemos recordar es el contexto en el que se produjo esta llamada. ¿En qué situación se encontraban Serkan y Özge en ese momento? ¿Estaban en conflicto intentando reconciliarse o quizás buscando resolver algún asunto pendiente? Si mal no recuerdo, la tensión entre ellos era palpable, y las cosas no estaban precisamente en su mejor momento. Podría decirse que estaban al borde de un precipicio, o quizás ya habían dado algunos pasos hacia atrás. Esa llamada, por lo tanto, se presentó como una oportunidad, o tal vez como una última esperanza, para cambiar el rumbo de su relación o de la situación en general. Ahora, ¿qué es lo que creemos que se dijo? Es importante recalcar que en muchos casos, estas conversaciones no se muestran explícitamente en pantalla, lo que da pie a toda esta especulación. Pero basándonos en las reacciones de los personajes después de la llamada, en las pistas que nos dejaron los guionistas y en las interpretaciones de la audiencia, podemos empezar a armar el rompecabezas. Una de las teorías más fuertes es que Serkan intentó explicarle a Özge su punto de vista sobre una situación particular que los había distanciado. Quizás él sentía que ella no lo entendía, o que sus acciones habían sido malinterpretadas. Y en esa llamada, él buscó aclarar las cosas, presentar sus argumentos y, quién sabe, tal vez incluso disculparse por algún error. Por otro lado, es posible que Özge en esa llamada haya expresado su decepción, su dolor o su frustración. Después de todo, las acciones de Serkan, o la falta de ellas, probablemente la habían afectado profundamente. Pudo haberle dicho que ya no creía en sus promesas, o que sus palabras sonaban vacías después de tanto tiempo. Es muy probable que ella haya estado esperando una señal clara de cambio, una demostración genuina de arrepentimiento o un compromiso real por parte de él. La llamada pudo ser el momento en que ella finalmente decidió si estaba dispuesta a darle otra oportunidad o si ya había cerrado ese capítulo. También debemos considerar la posibilidad de que la llamada no fuera solo sobre sus sentimientos personales, sino también sobre algún tema externo que los involucraba a ambos. Quizás había un problema común que debían resolver, un obstáculo que debían superar juntos. En este caso, la llamada podría haber sido un intento de coordinar esfuerzos, de buscar una solución conjunta, o incluso de advertirse mutuamente de un peligro. La naturaleza de su relación a menudo los obligaba a lidiar con situaciones complejas, y esta llamada podría haber sido precisamente para abordar una de ellas. Una cosa que me llama mucho la atención es el lenguaje corporal y las reacciones de los personajes después de la llamada. Si Serkan salió de la llamada con una expresión de alivio, o quizás de determinación, podríamos inferir que obtuvo lo que quería o que tomó una decisión importante. Si por el contrario se le veía pensativo, melancólico o incluso frustrado, eso nos daría pistas sobre la respuesta de Özge. Lo mismo aplica para Özge. Si después de hablar con Serkan se mostraba esperanzada, resignada o enfadada, eso nos dice mucho sobre el contenido de la conversación. Estos detalles, a veces sutiles, son cruciales para descifrar los secretos detrás de esas llamadas. Pensemos en los posibles temas que podrían haber sido abordados. Si están en medio de una trama de venganza, por ejemplo, la llamada podría haber sido para coordinar el siguiente paso, para confirmar información o para trazar una estrategia.
Si su historia gira en torno a un amor prohibido o complicado, la llamada pudo ser para organizar un encuentro secreto, para expresar dudas o para reafirmar sus sentimientos a pesar de las dificultades. En el mundo de la ficción, las posibilidades son infinitas, pero siempre hay hilos conductores que nos permiten intuir la verdad. Ahora, una parte importante de desvelar estos secretos es también cómo la narrativa manejó las consecuencias de esa llamada. ¿Cambió algo de inmediato? ¿Hubo un giro inesperado en la trama que se derivó directamente de esa conversación? Si la llamada sirvió para cerrar una etapa, probablemente vimos a los personajes tomar caminos diferentes. Si sirvió para abrir un nuevo capítulo, entonces deberíamos haber presenciado un acercamiento, una reconciliación o un nuevo conflicto. La forma en que los guionistas tejieron las consecuencias de esa llamada es una prueba clave de su importancia. Y no podemos olvidar el papel de los actores. Las interpretaciones de Serkan y Özge en las escenas posteriores a la llamada son fundamentales. La forma en que transmiten sus emociones, a través de miradas, gestos y diálogos, nos da información valiosa. Un pequeño detalle en su actuación puede revelar una gran verdad sobre lo que se discutió en esa conversación. A veces, un suspiro profundo, una lágrima contenida o una sonrisa forzada pueden decir más que 1000 palabras. Analizando las reacciones del público, vemos que hay diferentes interpretaciones. Algunos creen que Serkan fue sincero y que Özge fue demasiado dura. Otros piensan que Serkan manipuló la situación y que Özge hizo bien en ser cautelosa. Y hay quienes creen que ambos tenían sus razones y que la llamada fue un punto de inflexión necesario para que ambos crecieran. La belleza de estas narrativas es precisamente esa ambigüedad que permite a cada espectador sacar sus propias conclusiones. Pero volviendo a lo que pudimos haber desvelado, creo que uno de los secretos principales de esa llamada es la reafirmación de la conexión entre Serkan y Özge. Más allá de las palabras específicas, lo que realmente importa es cómo esa conversación afectó su vínculo. ¿Se fortaleció, se debilitó o simplemente se transformó? La llamada pudo ser el catalizador para un cambio fundamental en su relación, para bien o para mal. Otra cosa que seguramente se abordó fue la verdad detrás de algún secreto o malentendido. En muchas tramas, los personajes guardan información que afecta directamente a sus relaciones. La llamada pudo ser el momento en que se revelaron esas verdades, o al menos se empezaron a desentrañar. Y sabemos que la verdad, cuando sale a la luz, siempre tiene un impacto, a veces devastador, otras veces liberador. Podríamos decir, entonces, que los secretos de la llamada entre Serkan y Özge residen en las intenciones ocultas, en las emociones reprimidas, en las verdades a medias y en las decisiones que marcaron el rumbo de sus vidas. No se trata solo de lo que se dijo, sino de lo que se quiso decir, de lo que se entendió y de lo que se eligió creer. Y para concluir, ¿podemos decir sobre esta llamada ahora que la hemos analizado con más detalle? Fue sin duda un momento crucial. Un punto de inflexión que redefinió su relación y posiblemente el curso de la historia. Las razones detrás de esa llamada, los temas que se trataron y las consecuencias que se derivaron son piezas fundamentales del rompecabezas narrativo. Y aunque nunca sepamos con absoluta certeza cada palabra intercambiada, las pistas que nos dejaron nos permiten tener una visión bastante clara de su importancia. Así que espero que este análisis les haya resultado tan fascinante como a mí. Hemos intentado desentrañar esos secretos, arrojar luz sobre las intenciones y las emociones que seguramente se cruzaron en esa llamada. Gracias de corazón por acompañarme en este viaje de descubrimiento. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuáles creen que fueron los secretos de la llamada entre Serkan y Özge? ¿Qué interpretaciones tienen? Déjenme sus comentarios abajo porque me encanta leer sus puntos de vista y debatir juntos sobre estos temas. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda a saber que estamos en el camino correcto y motiva a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este tema. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando publiquemos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.